hoy aquí estamos, ¿verdad? Y son esas transiciones necesarias que necesitamos en nuestra vida para poder seguir creciendo y caminando. O sea que no todas las transiciones ni todos los cambios tienen que ser a mal, sino que tienen que ser para bien. Amén. La Biblia dice en Romanos que todo lo que nos pasa nos ayuda ¿a qué? A bien, a crecimiento, a fortalecer, a madurar. Ayuda a que nuestra fe se vaya madurando para que en cierta etapa de nuestra vida lo que vivimos y lo que pasamos no trastorne nuestros sentimientos. Algo que juega en contra de nosotros son los sentimientos, porque a raíz que vamos caminando te vas encontrando diferentes obstáculos en el camino, pero los sentimientos son los que nos juegan en contra. Muchas veces aparece el temor, la incertidumbre, el miedo, tal vez la duda, la desesperación, pero es ahí donde nuestra fe ayuda a nuestros sentimientos a afirmarse. ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque en el capítulo 16 habla acerca de un ungimiento especial. ¿Sí? Ya tienes ahí 1 Samuel capítulo 16. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: ofrecer el sacrificio a Jehová he venido. ¿Sabes? El profeta Samuel estaba llorándole a Saúl, porque él había estado marcado desde su reinado, desde su unción, de su ungimiento. Y Saúl había sido el elegido para ser rey sobre Israel, pero el corazón de Saúl estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se adelantaba a las cosas como Dios quería hacerlas. Samuel siempre se adelantaba, Saúl siempre se levantaba, iba un paso adelante a los tiempos de Dios. No puedes ir ni adelante ni atrás en los tiempos de Dios. Si tú te quedas atrás, te vas a quedar estancado. Si te adelantas, te vas a equivocar. Tienes que estar en el momento que Dios te está hablando. Saúl dice que cuando vio que no venía el profeta Samuel a ofrecer el sacrificio, él mandó y trajo mucho sacrificio, de lo más gordo, de lo más bonito, y se lo presentó en holocausto al Señor. Pero esto estaba prohibido, porque solamente el profeta podía hacer ese sacrificio. Y dice: y viendo que Samuel no llegaba, Saúl desesperado, pues yo creo que ya no llegó, yo creo que se le hizo tarde, se le olvidó que tenía un compromiso con el rey. Pues este joven agarra, se adelanta y ofrece el sacrificio. Y cuando ofrece el sacrificio, Dios se presenta y le dice: Samuel, Saúl no me obedece. Saúl se adelanta. Saúl está en su corazón en el reinado y no en mí. Y luego viene otra parte donde Dios le envía la guerra a Saúl y le dice: tienes que terminar con todo. Ay, pero Saúl vio unas vacas bonitas, los tesoros de los amalecitas, lo mejor, y dijo: pues como que ¿cómo lo voy a matar? Mejor lo aparto y me lo llevo para la casa. Sí no, sí déjenmelo para acá. Y se presenta Dios otra vez a Samuel y le dice: Samuel, yo he despojado del reinado a Saúl, porque Saúl no entiende, porque Saúl tiene su corazón en la posesión, en el reinado, en la autoridad, menos en mí. Saúl sabía ejercer gobierno, Saúl sabía tener autoridad, Saúl sabía gobernar sobre el pueblo de Israel, pero le hacía falta algo, que era el temor al Señor. De nada nos sirve a veces, amado, ser los más perfectos en lo que estamos haciendo, ser detallistas en nuestro trabajo, ser los mejores en casa, si no tenemos en el corazón al Señor. Saúl se había quedado sin el reinado, y cuando Samuel se le presenta y le dice: te ha quitado hoy Dios del reinado, ¿sabes qué fue lo que pasó con el corazón de Saúl? Nunca le dijo: no me quites tu presencia,
Nunca le dijo, dile a Jehová intercede por mí para que me perdone. Él le dijo, no me quites la corona. A él no le importaba la presencia, a él le importaba lo que la gente iba a decir. Y era tanto su coraje, su molestia, que Samuel sabía que si se daba cuenta que iba a ir a ungir a David, lo iba a matar. Por eso dice Dios, pero si Saúl se da cuenta que voy a ungir a otra persona como nuevo rey, este me va a matar. Entonces Dios le da la clave, la forma para poder ungir a David. Llega con David y se encuentra con un pastor de ovejas, que no tiene nada que ver con reinado, que no tiene nada que ver con autoridad, que no tiene nada que ver con saber gobernar, que no tiene nada que ver con saber administrar, sino es un pastor de ovejas. Y las transiciones, amado, las transiciones que a veces sufrimos son para la posición donde Dios nos quiere colocar y donde Dios nos va a llevar. Mira, David tuvo un entrenamiento donde nadie lo vio. David tuvo un entrenamiento donde nadie observaba, donde nadie veía. Y hay 4 etapas. Apúntale si estás apuntando: proceso, promoción, desarrollo y posición. 4 cosas que vas a sufrir en tu cambio, 4 etapas que vas a empezar a desarrollar. Y la primera es el proceso. David se encontraba en el pastorado, cuidando el redil, cuidando las ovejas de su padre, alimentando, proveyendo, cuidando. Y muchas veces eso significaba que venían los leones, que venían los osos a querer devorar las ovejas del padre de Isaí. Y David tenía que salir al encuentro. David tenía que salir a luchar. Un jovencito que no tenía fuerza, que no tenía la capacidad de luchar contra un animal, pero sí era inspirado por el Espíritu Santo. A veces tus capacidades te van a llevar a los límites donde Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. ¿Sí? Tus limitaciones es la gloria de Dios. Lo que a ti te limita y lo que más te sale mal, ahí es la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Cuántos se sienten cómodos estar predicando aquí al frente? A lo mejor a muchos no les gusta hablar en público. ¿Cuántos se sienten cómodos hablando con nuevas personas? A lo mejor no tantos, a lo mejor otros sí, a lo mejor esa es su cualidad. Pero muy probablemente Dios te lleva en incomodidad para glorificarse allí. Y que le dice, ¿de dónde sacó estas palabras? Era lo que pasaba con los apóstoles. Los apóstoles no habían estudiado ni una sola palabra y dicen eran del vulgo. O sea que no estudiaron, no se prepararon, pero se maravillaba la gente porque decían, estos predican y hablan la palabra como si fueran los mejores doctores de la ley. Porque la gracia de Dios estaba sobre ellos. Muchas veces tu debilidad va a ser tu fortaleza. Amén. ¿Sí? La debilidad de David es que era un simple joven que nadie daba nada por él, ni su padre, porque su padre lo menospreciaba. Tenían los otros hijos y les mandó llamar a todos los demás, menos a David. Y Samuel le dice, oye, ¿no te falta alguno de tus hijos? Dice, pues no, ya son todos. Está el que está el que está en el ejército, está el que cuida la casa. Oye, pero de veras no tienes otro hijo. Y de repente como que a Isaí, pues sí queda uno, el que está, manda a hablarle a David, está allá con las ovejas, y ahí van por David. Llega David y se presenta, y esto es poderoso. En cuanto se presenta delante del profeta, Dios le habla y le dice, este es el ungido, el nuevo rey de Israel. Samuel lo unge porque no había visto el proceso que había tenido David detrás de donde nadie había mirado. Tal vez nadie ha mirado el esfuerzo que tú has hecho cuando nadie ve. Tal vez nadie se da cuenta de lo que tú mismo has roto en tu propia vida. Tal vez te has deshecho delante de Dios y tal vez muchas veces le has pedido al Señor, Señor, mira, no puedo. Y le has dicho al Señor, cámbiame. Dame un nuevo pensamiento, dame un nuevo corazón. Tal vez en los límites te has tenido que callar y quedarte con impotencia. Y por decir,
porque soy cristiano. Tal vez ya no has contestado de una manera y todo eso lleva un proceso, todo eso te está formando. Todo esto está haciendo un carácter especial donde nadie está mirando, donde nadie está viendo. David se enfrentó al oso, David se enfrentó al león y tuvo que hacerle frente al combate. ¿Sabes? Hay momentos, amado, donde vamos a tener que tener estrategias de pelea. Ningún ejército puede ganar o obtener una victoria sin una estrategia de pelea. Tal vez te levantas y vives los días como Dios te da a entender, pero tienes que tener una estrategia y un objetivo. Sin una estrategia y un objetivo jamás vas a poder vencer. El león y el oso se le acercaron a David para poder destrozarle, para poder destruirle, para poder matarle. Y dice David que corría y la tomaba sobre la mandíbula, o sea que tomaba autoridad y de ahí golpeaba al animal hasta dejarlo muerto. Tú y yo tenemos autoridad. Tú y yo tenemos autoridad para poder vencer. ¿Y qué estrategias necesitas en tu vida? Mira, va a venir la tentación tarde o temprano a tu casa a tocar la puerta. Tarde o temprano las tentaciones vienen, se presentan. Y estas estrategias te van a poder ayudar a vencer. Porque cuando viene la tentación a tocarte, a presentarte lo que te gusta, porque en el momento más delicado de tu vida, ahí se presentan las oportunidades. Cuanto más desesperado estás por dinero, resulta que te sale el prestamista y fírmale aquí donde vas a empeñar todo tu trabajo, todo tu sueldo y todo lo que tienes que ganar. Cuando estás pasando por decepciones amorosas, conflictos en el matrimonio, va a llegar una persona que te hable bonito, que te haga sentir bien, que te suba la moral, que te diga, este sí me dice bonita, esta sí me trata bien, y va a venir a tocar la tentación a tu puerta. Cuando venga la enfermedad a tu vida, cuando venga la escasez, ¿cómo vas a hacer para pelear? No es lo mismo el oso que el león. No es lo mismo el oso y el león que un gigante. Necesitas estrategias para saber pelear y para saber vencer. Primera de Santiago, capítulo 1, versículo 12, fíjate lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Pero qué necesita? Resistir la tentación. Resistirla. En el mismo libro de Santiago dice, huye de la tentación. He escuchado personas que dicen, es que yo voy a ir para luchar contra la tentación y vencerla. Y la Biblia no dice eso, porque cuando tú tientas tu tentación, cuando menos lo esperes, ya vas a traer el vaso de cerveza en la mano. Cuando menos lo esperes, ya vas a estar maldiciendo. Cuando menos lo esperes, vas a estar haciendo lo que no quieres hacer. Pablo dice esto muy puntualmente. Todo lo que yo no quiero hacer, eso termina haciendo. ¿Quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Y si no me crees, ve al apóstol Pablo. ¿Qué le dijo el Señor? Señor, yo aún daría mi vida por ti. Yo jamás te negaría. Yo estaría en esa cruz crucificado juntamente contigo. Yo te voy a defender. Y volvió Jesús y le dijo, tú me vas a defender. Hoy te digo, Pedro, que 3 veces me vas a negar. Y en el momento de la prueba, y en el momento de la dificultad, ¿qué pasó? Pedro negó a Jesús. ¿Sí? Tal cual como lo dijo la profecía. ¿Por qué, amado? Porque nadie estamos exentos. Por eso dice, cuida la tentación. Cuídate del momento de tu tentación. Hay gente que tiene pecados ocultos y que no los ha mostrado o que no se ha querido dar cuenta. Hay pecados muy nombrados que son como el adulterio, la muerte, el suicidio, el alcoholismo, pero hay pecados que también van marcando y carcomiendo el alma, como ese chisme, la murmuración,
cómo es la pelea. Hay gente que le gusta pelear y que es peleona y que nació para pelear, para discutir. Hay gente que le gusta escuchar lo que no tiene que estar escuchando. Y hasta paran a la oreja y dicen, ¿qué dijiste? Si no te están hablando a ti, ¿verdad? La información, amado, a veces no nos corresponde a nosotros. La información a veces no es para nosotros. La información a veces es un mal para nuestra vida y para nuestro corazón. La estrategia que tú tienes que pelear el día de hoy, amado, ¿a qué te estás enfrentando? Tal vez te puedes enfrentar a un oso, tal vez te puedes enfrentar a un león, tal vez te puedes enfrentar a un gigante. ¿Y cómo los vas a derrotar? David tomó el callado para golpear, pero no tomó el callado para pegarle a Goliat, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque son diferentes pruebas, son diferentes tipos de lucha, amado. Filipenses capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo decía, por todo estoy enseñado. Y si vienen los tiempos de escasez donde no hay, gloria a Dios. Y si vienen tiempos donde hay abundancia, gloria a Dios. Mi contentamiento no depende de lo que tenga o lo que no tenga. Mi contentamiento proviene del Señor, porque sé esperar en Él, porque sé esperar en sus etapas, porque sé esperar en sus tiempos. Como hay tiempos buenos, hay temporadas de abundancia, también hay temporadas de escasez, donde los hijos tienen que ser sabios, amados. La iglesia tiene que ser entendida en esto. Mira, tú ya no tomas, tú ya no fumas, tú ya no gastas el dinero donde no tienes que invertirlo. Pero a veces, porque no tenemos esas fugas de dinero, gastamos en lo que sea. Dime una cosa, hoy en día, si tú ya no tomas, si ya no fumas, ¿cuánto te gastabas por semana en el alcohol? ¿Cuánto te gastabas en la semana en cigarros? Mucho dinero. Yo hoy veo las cajetillas de cigarro que cuestan más de 100 pesos y yo digo, santo Dios, en lo que invierte la gente. Pero ¿cuál es el punto al que voy a decir? A que tú no debes de ser administrado. Debes de ser administrado para cuando vengan los días malos. Porque va a haber días malos, va a haber días buenos. Las transiciones nos ayudan a esto, a ser sabios y entendidos en la forma en la que vivimos. No porque tengas 5 pesos vas a gastar 10, amado. Ahora, como hijos, ¿recuerdas a José? Era un buen administrador. Y en los tiempos de la abundancia supo administrar para en los tiempos de la escasez poder solventar. La gente vive como si fuera a ser eterno. Pero ¿qué pasa cuando se presenta una enfermedad? Cuando tiene que haber hospital, y no necesariamente contigo, puede ser un familiar. Siempre tiene que estar uno con la sabiduría de parte de Dios. Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperas el día de mañana? ¿Qué es lo que esperas el día de mañana? Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Tú qué estás esperando el día de mañana? ¿Cuál es tu posición el día de mañana? ¿Cuál es tu lugar el día de mañana? El día de mañana no vas a tener 20 años, el día de mañana no vas a tener 30 años, que todos los de aquí tenemos 30, 20 años. ¿Verdad? ¿Cuál va a ser tu posición? David estaba siendo preparado con el oso y con el león, para en el momento de presentarse el Goliat, saber cómo pelear. ¿Sabes por qué no tuvo miedo David?
No es que de la noche a la mañana le haya sentido la valentía. No es que de la noche a la mañana él haya dicho, ay, están ofreciendo recompensa para ver quién mata al gigante. No, David tuvo un proceso donde nadie vio. David, Dios lo procesó, lo polió, lo formó y le dio la sabiduría de decir, de su pelea es de Dios. Su pelea proviene del Señor. Por eso él con determinación se levantó y dijo, así como Dios me libró de las garras del oso y del león, así me librará de este gigante. Y hoy va a ver Israel que hay Dios en el pueblo de Israel. Y este filisteo circunciso, voy a dejarle sus carnes delante de las aves para que entiendan que hay Dios en Israel. ¿Sabes qué es esto, hermano? Esto significa, cuando tú te presentas delante de tu gigante, Dios ya te ha preparado, ya te ha formado, ya te ha dado estrategia para poder vencer. Ya te ha dado estrategia para poder derribarlo. Ya te ha dado estrategia para poder tumbarlo. Los gigantes, amados, se pelean todos los días luchando. Hay gigantes que se levantan, hay gigantes que se despiertan, hay gigantes. Mira, por eso te decía, primero va a ser la etapa del proceso. David fue ungido por el profeta, pero no instantáneamente fue el rey, ¿verdad que no? Pasaron tiempo, pasó un tiempo, y luego vino una promoción. ¿Y cuál fue la promoción? Su gigante. En lugar de que David recibiera la unción y pusiera posesiones del reinado, ¿qué pasó con su corazón? Fue procesado, fue llevado a los límites su fe, se presentó delante del gigante y no fue así como que algo muy agradable. Para otros, imagínate, pues me ungieron como rey y pues debería tener mi honra, debería tener mi corona, debería tener la autoridad, pero la promoción de David fue un gigante. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que Dios te está respaldando? Te va a presentar gigantes, te va a presentar luchas, te va a presentar pruebas, te va a presentar algo grande para que tú puedas vencer. Cuando David se presenta con el gigante, amado, David tiene una victoria impresionante. Y la persona a la que le fue más leal fue a Saúl. Le fue leal en todos los días de su vida. Todos los días de su vida David caminó siéndole leal al rey, dándole lugar al rey. Pero llegó la etapa donde Saúl empezó a tener celo de David, porque decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y todo el pueblo se ponía contento por las victorias que hacía David, por las peleas que hacía David. Y Saúl empezó a sentirse. Saúl en su momento quiso matar al ungido sin darse cuenta quién era. No sabía quién era. Por eso el profeta tiene miedo. Por eso el profeta no quería ungir a otro. Y cuando Saúl lo cacha y dice, este es el ungido. Este está matando. Este se ganó el corazón del pueblo. Este toca y los espíritus se van. Este venció al gigante. Este es el ungido. Y estaba en su mesa. Y cuando se da cuenta, dice que viene el espíritu malo, toma el corazón de Saúl, agarra la lanza y lo quiere clavar y lo golpea en el pecho. Y le dice, Señor, ¿por qué? Dice, tú has querido usurpar mi trono. Te metiste en el corazón del pueblo, te metiste en el corazón de mi casa y has querido que yo caiga y mi corona sea sobre tu cabeza. Y el corazón de Saúl se enojó tanto que dice que mandó a hablar a todos los escuderos y le dicen, este me ha querido matar. David sale huyendo de la persona que más leal le había sido fiel, David. David amaba a Saúl. David amaba a Jonatán, su hijo. David amaba a Israel. David amaba a Dios. Pero ¿qué pasa cuando la persona a la que él es más fiel te traiciona y te hiere? David tiene que salir huyendo por su vida.
Llega con el sacerdote y el sacerdote le da la espada de Goliat porque le dice: no traes arma, no traes alimento. Le da los panes de la proposición y sale huyendo David. Y las palabras de David en los salmos hablan acerca de su desesperación. Dice: Señor, ¿por qué has querido que soy yo un simple perro para que humilles a tu siervo, para que lo persigas? Y en la desesperación de los salmos y en el libro de Primera de Samuel empieza a demostrar la desesperación de David. Empieza a mostrar su aflicción, su depresión, su soledad, su amargura. Él tiene que estar caminando por desiertos por muchos años, escondido en una cueva, después de ser el héroe de Israel, después de que el profeta lo ungió como rey. Ahora es un vagabundo exiliado en un desierto. ¿Quién cree una promesa de ser rey cuando estás en el desierto? ¿Quién cree una promesa de colocarte en lugares de autoridad y posicionamiento cuando estás huyendo del rey? Cuando estás muriendo de hambre, cuando estás en el sol, cuando no tienes un lugar donde dormir. ¿Quién puede creer esa promesa? Tal vez Dios te ha dicho, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a poner un matrimonio, que Dios va a restaurar tu vida, que Dios te va a sanar, pero ves todo lo contrario. Lo mismo estaba pasando a David, lo mismo estaba viviendo él. Él vivía en el desierto, en la cueva, en los lugares más incómodos, y lo perseguía el rey para matarlo. Se presenta el rey en una cueva y viene a descansar, y Saúl estaba en esa, y David estaba en esa cueva. Y David sale y sus dos siervos dicen: hoy, fíjate lo que les dicen, hoy Dios te ha entregado a ese hombre para que te corones rey de Israel. Hoy es el día en que Dios te lo ha entregado para que tú lo mates y para que puedas regresar a Israel y ahora sí tener la autoridad que merecías como rey. ¿Y sabes qué es lo que le dice David? Se acerca a Saúl y dice que lo ve dormido, descansando, y corta un pedazo de su manto y se aleja y huye. Y les dice a sus siervos: ay de aquel que ponga la mano sobre el ungido de Jehová. Ay de aquel que ponga su mano sobre el ungido de Jehová, porque Él es el ungido, Él es el rey. Si David se hubiera dejado contaminar los oídos, imagínate, él lo perseguía para matarlo y tuvo la oportunidad de David de acabarlo de un solo golpe y no lo hizo. Y dice que de lejos ve a Saúl y le dice: Señor, ¿por qué te has dejado envenenar el corazón de aquellos que dicen que yo te persigo para matarte? Hoy yo he tenido la oportunidad de acabar con tu vida y no lo he hecho. Mira tu manto. Y le enseña el pedazo de tela y le enseña el pedazo de su manto, y dice que Saúl le escucha la voz y se agarra llorando y le dice: hoy me has demostrado que tú tienes más integridad que yo. Dios bendiga tu vida, Saúl, David, y ponga misericordia en mí para que cuando yo muera, mi generación no sea cortada. ¿Y qué crees, amado? ¿Amor y paz? No. Saúl sigue persiguiendo. Saúl sigue persiguiéndolo. Y David sigue siendo un forastero lejos de Dios. ¿Sabes dónde empezó el reinado de David? En una cueva, con 300 hombres. Dice que vinieron a él su familia, vinieron todos los endeudados, los pobres de espíritu, los temerosos, y ahí se empezó a formar el ejército de David. Aquellos 300 valientes que nombra la Biblia, que mataron a todos los gigantes que habían en la tierra, ahí se empezaron a formar. Las promesas de Dios muchas veces no las ves palpables. Inicia un proceso con tu vida, luego hay una promoción, pero luego hay una afinación, amado, porque a veces estamos en grupos. Para David, Saúl era lo máximo. Para David, Saúl era el máximo rey. Para David era la máxima autoridad.
Pero Dios no quería eso. David vivió un proceso duro, amado, difícil. Cuando llega la muerte de Saúl, llegan los oídos de David y dice que él hace grande lloro porque Saúl se ve superado el número y dice que le dice a su hijo Jonatán, atraviésame con tu espada porque yo no quiero morir en manos de los filisteos. Yo no quiero morir en las manos de aquellos incircuncisos. Jonatán mata a Saúl y entonces empieza la autoridad del rey David. El rey David retoma el pueblo. El rey David retoma la autoridad. Retoma a aquellos que habían ejercido por mal. Y sabes, amado, a David no le enseñaron de finanzas, a David no le enseñaron de orden, a David no le enseñaron de formación, a David no le enseñaron de gobierno, pero él supo lo que es ser exiliado, pero él supo lo que es las injusticias, pero él supo lo que era pasar momentos de desesperación. David fue procesado para que en el momento en el que él tomara el reinado no pasara lo que pasó con Saúl. Saúl no tuvo un proceso previo antes de ser rey. ¿Y qué pasó? La corona se cayó. El rey se desvió y el pueblo de Israel pereció. Por eso cuando tú estás viendo que pasas un proceso y que pasas otro y que parece que no se termina y entras en uno y luego sales para entrar en otro, es porque Dios te está afinando. Es porque Dios te está afinando. ¿Para qué? Para que no caiga tu corona. Por eso dice, aquellos que han librado del pecado y de la tentación, les está reservada la corona. Por eso ves tanto proceso en tu vida. Por eso ves tantas pruebas en tu vida. Porque Dios te está afinando. Porque Dios te está apoyando. Y aún lo que tú puedas decir, pero esto para qué me sirve, el día de mañana vas a comprender el resultado de lo que hizo en tu vida y de lo que provocó en ti. Muchas veces pasamos por enfermedad para comprender al enfermo. Pasamos por la escasez para comprender al necesitado. Pasamos por la soledad para comprender al que está en depresión. Pasamos ese tipo de pruebas para que no caiga nuestra corona. David tuvo que sufrir. David tuvo que ser un hombre de fe. Muchas veces el panorama no le ayudaba, amado. El panorama era el peor, pero su fe le ayudaba a seguir caminando, a seguir de pie, a seguir creyendo que algún día iba a tomar el lugar como rey, a seguir creyendo que algún día iba a tomar la posesión y ese lugar en el trono. Pero fue su fe la que lo mantuvo. Fue su fe la que no lo dejó caer. Si no hubiera tenido fe David, tal vez se hubiera apartado ahora de su Dios. ¿Qué es lo que te ayuda a mantenerte en el filo de la batalla? Tu fe. Tu fe. Tu fe es lo que no te ayuda a abandonar y a tirar la puerta. Tu fe es la que te dice, todo va a estar bien. 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 Por más difícil que sea. Todo va a estar bien. Tarde o temprano, el Señor traerá respuesta a mi oración. El Señor traerá respuesta a mi necesidad. El Señor traerá consuelo a mi alma. Por eso la Biblia dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni haya vacas, ni haya labrado, ni haya mantenimiento, ni haya nada, con todo eso yo me alegraré del Dios de mi salvación. Con todo. Con todo. Aunque el panorama sea diferente a lo que yo estoy creyendo. David tenía un panorama completamente diferente a lo que él creía. David tenía un proceso muy duro y no era lo que Dios y el profeta había hablado todavía. Todavía no se ha terminado el pueblo. Todavía no se ha terminado lo que Dios quiere hacer contigo. Si tú tienes una profecía, camina sobre ella, que tarde o temprano verás el cumplimiento de ella. Si tú tienes una profecía, abrázate de ella, no te sueltes de ella.
Porque Dios dijo y Dios hará. Porque Dios habló y Dios cumplirá. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, abrázala y hazla como si ya estuviera pasando todos los días. Todos los días. A lo mejor Dios te dijo que vas a tener abundancia y mañana estás comiendo frijoles y mañana y pasado mañana, pero tú estás creyendo que tarde o temprano va a llegar esa abundancia, que tarde o temprano va a llegar ese momento, que tarde o temprano los cielos se van a abrir y van a cambiar el panorama. Ese es tu Dios, amado. Ese es tu Dios, que saca de lo más difícil lo mejor, lo mejor, lo mejor de ti. Por eso cuando te lleva a lugares incómodos, lugares donde tú no quieras estar, y con esto no me refiero a otra cosa, sino a que cuando Dios nos lleva a lugares con personas, con momentos donde decimos no voy a ser capaz, resulta que te salió mejor de lo que esperabas, mucho mejor de lo que esperabas. Gloriarte en el Señor de tus debilidades. ¿Cuál es tu debilidad? Piensa en tus debilidades. Para algunos puede ser alguna desventaja. Para los que hemos aprendido a luchar con Dios, nuestras debilidades son nuestras fortalezas. Hay gente que dice, yo no tengo paciencia, pastor, nada de paciencia, yo no sé esperar, yo me desespero muy fácil. Bueno, prueba Dios. Y hazte fuerte en su paciencia, y hazte fuerte en Él, hazte fuerte en su esperanza, hazte fuerte en su amor, hazte fuerte en su pasión. Hay gente que ya no va a soñar, que ya no tiene sueños, que no tiene un objetivo. Y Dios te está diciendo, la profecía no se ha acabado. La profecía sigue estando activa sobre tu vida. Y yo voy a traer el cumplimiento a esa palabra. Yo voy a traer el cumplimiento a esa promesa. Hay gente que ya no tenía visión. Quería hacer una cosa, quería hacer otra. Quería emprender algo, pero de pronto todos esos sueños se apagaron. De pronto esos sueños se nublaron. Y hoy fíjate lo que Dios está hablando. Yo voy a traer esos sueños otra vez y voy a traer cumplimiento. Voy a traer cumplimiento. Había gente que ya no tenía anhelos. Había gente que pensaba que se había acabado el tiempo. Había gente que pensaba que se había terminado la etapa. Y Dios te está diciendo, yo voy a traer una etapa nueva y fresca. El cumplimiento lo vas a ver. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús.